Maestrandos, maestrandas, buenos días, con quienes pues no tuvimos el gusto de estarnos saludando en nuestro curso de Derecho Penal 2, pues los saludo cordialmente también a ustedes. Espero que hayan tenido una semana llena de éxito, llena de bendición. Con quienes ya nos saludamos, pues ya pudimos compartir y poder pues finalizar ahí con nuestro curso de Derecho Penal como tal. Para el día de hoy, maestrandos y maestrandas, Derecho Procesal Penal 1 también llega a su finalización. Es nuestra semana número 14 en clases como tal, no entrando a contar las semanas de exámenes parciales. El contenido específicamente, el examen final, son estas últimas 4 clases, ¿verdad? De la semana 11 a la 14. Y pues ya estaré enviándoles a cada uno de ustedes ahí el material correspondiente por la vía correspondiente, que es vía WhatsApp, para que ustedes hagan su análisis, sus estudios respectivos. Y bueno, vamos a entrar en materia también en el tema de nuestro discusión o de nuestra discusión para el día de hoy, que es la reparación digna, integral y transformadora. Como una breve síntesis o introducción, quiero comentarles que la reparación digna, integral y transformadora se da como consecuencia del deber de reparar el daño por parte de una persona o por parte del Estado frente a las víctimas, frente a los agraviados. Y específicamente esto sucede cuando una persona es encontrada responsable de la comisión de un ilícito, y una de las consecuencias que tiene ser responsable de un delito es reparar digna, integralmente y transformadoramente el daño que se ha causado. Entonces vamos a ver en qué consiste cada uno de estos aspectos, cuáles son sus parámetros, cuál es el contenido realmente de la reparación digna desde un enfoque no solo nacional, sino internacional. ¿Y a qué me refiero con internacional? Me refiero a lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha podido, mediante sus sentencias respectivas, manifestar en relación a lo que cada Estado parte, entre ellos Guatemala, debe de entrar a conocer y sobre todo contemplar en una eventual reparación digna. Entonces, el tema de hoy es sumamente también importante que lo manejen, que lo tengan claro. Y como objetivo de clase tenemos el conocer los elementos, esos presupuestos de la reparación digna, integral y transformadora. Al respecto de dónde nace el deber de reparar el daño causado de una manera internacional, pues es por medio de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, maestrandos. En su artículo 63.1 establece que cuando decida que hubo violación a un derecho o libertad protegidos en la Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuere procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración a esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada. Cuando la Corte Interamericana se refiere al pago de una justa indemnización a la parte lesionada, maestrandos, la Corte lo ha ampliado en relación a que no se está refiriendo la Corte Interamericana a un pago de dinero exclusivamente, o que con una compensación de dinero se tenga como bien reparado dignamente el daño causado. Es de carácter integral y debe de transformar las circunstancias primitivas que ocasionaron que efectivamente se lesionara el bien jurídico tutelado. Entonces, vamos a darnos cuenta que la reparación digna, conforme ha ido avanzando y evolucionando conforme el tiempo,
mediante las propias resoluciones del Estado de Guatemala, lo que ha establecido Cámara Penal del organismo judicial, la misma Corte de Constitucionalidad en sus sentencias, en sus autos, en aquellas resoluciones que han enmarcado estos temas, sino también en lo que ha especificado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nos podemos dar cuenta que la reparación digna abarca la acreditación de daños en la esfera material e inmaterial y el otorgamiento de medidas que van a venir integralmente a transformar el daño que se causó. Entonces, vamos a hablar hoy de daños materiales, de daños inmateriales, cómo están comprendidos cada uno de ellos y las medidas para garantizar su cumplimiento. Una de las medidas es la propia investigación de los hechos, maestrandos. O sea que parte de la reparación digna es que se investiguen los hechos que fueron denunciados. Asimismo, la restitución de derechos, bienes o libertades de las personas, la rehabilitación física, psicológica o social de una persona, la satisfacción mediante actos de beneficio de las víctimas, por ejemplo, las disculpas públicas, cuando se trata del honor de las personas, muchas de ellas que objetivamente han enfrentado un proceso penal, lo que vienen a solicitar maestrandos no es ni siquiera una compensación económica. Lo que ellos solicitan es que públicamente se pida unas disculpas porque se le afectó en su honor a una persona. Y recuerdo perfectamente un caso, fíjense que era de una doctora. Ella tenía varias especialidades en la medicina, pero específicamente tenía una especialidad de ser ginecóloga y obstetra. Y resulta que ella realizó una operación en donde pues ella tuvo que, explicaba ella en términos médicos, por supuesto, pero en la audiencia ella indicaba que hasta incluso si no hubiese sido por esa intervención, no se le hubiera salvado la vida a una dama. Pero posteriormente ella fue acusada infundadamente de haber practicado ciertas cirugías de manera irresponsable, o sea, a ella se le denunció de esa manera. Resulta que ella pudo acreditar con su abogado que en ningún momento actuó de esa manera. Por el contrario, se estableció en el proceso que ella fue diligente, pero socialmente los medios, aquí sí los medios de comunicación, jugaron un eslabón en contra de ella porque hicieron público un hecho en donde ella no era la responsable, era otro profesional, pero socialmente ella quedó como la irresponsable de ese caso médico. O sea, se le etiquetó socialmente de haber provocado ese tipo de irresponsabilidad, cuando en el proceso penal se estableció que no fue ella, fue otra persona. Y en ese proceso, recuerdo perfectamente, maestrandos, que cuando se iba a hacer la reparación digna, ella lo que solicitó, la doctora como tal, no fue ningún tipo de compensación económica. Ella dijo que no estaba interesada en ese rubro. Y hasta recuerdo que dijo, no es que no lo necesite, sino que en este caso yo no estoy aquí por ello. Estoy porque necesito unas disculpas públicas. Necesito que se publique que en ningún momento yo fui la responsable de realizar esas acciones. Y entonces vemos cómo en determinados procesos, pues la reparación digna termina siendo parte de unas disculpas públicas. Y con ello, pues la parte afectada o lesionada se siente satisfecha en cuanto a que se ha logrado lo que quería en el proceso penal.
Entonces les narro este caso, por supuesto tiene muchas más informaciones, pero lo que quiero extraer de este caso es de que dicha doctora, con unas disculpas públicas, pues en varios medios de comunicación se sintió como satisfecha de lo que se le había reparado o como una forma de reparar el daño causado. Otra medida son las garantías de no repetición de violaciones. Se tiene que establecer en el proceso penal garantías que permitan que ya no se va a repetir ese acto ilícito. Asimismo, la indemnización por el daño material e inmaterial. Entonces aquí entra el pago de una compensación económica cuando sea requerido. Entonces, para ello tenemos que tener claro, maestrandos y maestrandas, quién puede tener derecho a una reparación digna. Pues para ello tenemos que saber y tener claro qué es una víctima, qué es un agraviado como tal. La víctima es conocida como la parte lesionada en un derecho que tiene y en este caso ha sido dañado por el acto ilegal, tanto internacional o que ha sido de otra manera particularmente afectado por dicho acto. En el área de la protección internacional de derechos humanos, la parte lesionada es el individuo cuyos derechos han sido violados, es decir, la parte cuyos derechos han sido conculcados, generándose un daño en la persona directamente. También se le conoce como la parte agraviada, como decíamos anteriormente. Entonces, la víctima es aquella cuyos derechos han sido determinados y habiéndose establecido violaciones en su detrimento, es la que puede exigir, maestrandos y maestrandas, una reparación digna como tal. El artículo 117 de su Código Procesal Penal, para quienes tienen su código pueden referirse a este artículo, y ahí claramente van a tener ustedes quién es víctima o agraviado dentro del presente proceso o dentro de los procesos penales que se llevan a cabo en Guatemala. Está en su artículo 117, describe quién es víctima, no vamos a darle lectura acá porque ustedes lo tienen en su código y aquí se los presenté, pero lo que quiero extraer de este artículo 117 no solo es el fundamento legal de las víctimas o a quién se le considera víctimas, sino que también quiero extraer que existen diferentes tipos de víctimas. O sea, dentro de las víctimas se incluye, por ejemplo, al cónyuge, a los familiares o dependientes inmediatos de la víctima directa, o a la persona hasta incluso que conviva con ella en el momento de cometerse el delito, y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización. Entonces, maestrandos y maestrandas, el concepto de víctima no se cierra estrictamente a lo que en este artículo se menciona. Es necesario ir más allá y entre ellos saber qué ha determinado la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el concepto de agraviado, sobre el concepto de víctima, porque tenemos víctimas directas y tenemos víctimas colaterales. Y haciendo un ejercicio que es propio de nosotros, podemos decir, ¿quién no se va a sentir agraviado de ver sufrir a un familiar por concepto de un delito? Específicamente los familiares más cercanos, ¿verdad? No digamos los padres de familia, los hermanos, los hijos, los nietos, los bisnietos, etcétera. O sea, las personas más cercanas, aún no siendo víctimas directas, pueden ser víctimas colaterales, en las cuales los efectos del delito también causan daños en esas familias. Entiéndase estos daños cuando las familias son afectadas psicológicamente por la pérdida de un familiar, por la misma comisión de un ilícito, o porque el familiar, pues por su situación
física que quedó, pues también atrae ese deterioro psíquico hacia las personas. Y la misma Corte Interamericana ha establecido, maestrandos, que las personas, dice, que convivan directamente con la parte lesionada pueden ser reconocidas como víctimas. Y no necesariamente la convivencia de pareja sentimental, sino también puede ser una convivencia de compañerismo. Han existido casos, maestrandos, y uno de ellos en los cuales Guatemala fue condenada, que ustedes se recordarán en algún momento que Guatemala, o escucharon en algún momento que Guatemala fue condenada por el famoso caso de niños de la calle, o que se es conocido como la panel blanca, ¿verdad? Ese caso se centra, maestrandos, porque niños que no tenían a sus tutores, a sus padres o a una familia, sino que ellos convivían con otras personas ajenas a su familia, pero ellos fueron secuestrados, torturados, violados y asesinados por algunos, entre ellos, elementos de las fuerzas de seguridad. Pero resulta que en esa sentencia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos indicó que se le tenía que tener como víctima o como agraviado a las personas que convivían por el hecho de cuidar de los niños en ese momento, porque era un grupo de personas o eran ciertas personas que cuidaban de ellos sin ser sus familiares, sino cuidaban de ellos para que pudieran alimentarse, para que pudieran ellos tener un techo. Y estas personas también fueron reconocidas como agraviados o víctimas en ese proceso. Entonces vemos que la palabra agraviado lo que conlleva no es estrictamente a conocerse como agraviado a quien sufre directamente los embates de un delito, sino también pueden ser otras personas. En su artículo 124 del Código Procesal Penal, también ustedes tienen ahí el fundamento legal de lo que es la reparación digna dentro del proceso penal guatemalteco. Y se indica que es el derecho que tiene la víctima, que es la restauración del derecho afectado por ese hecho delictivo, que inicia desde reconocer a la víctima como persona con todas sus circunstancias. Y esto nace, maestrandos, porque la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que las víctimas, y eso lo hemos vivido también en muchos casos, las víctimas sienten de determinada manera una reparación al daño o una satisfacción en cuanto a las resultas del proceso hablando, cuando existe una sentencia de carácter condenatorio, cuando se ha podido localizar y identificar a las personas responsables. Y no solo ellos, sino también las personas responsables son condenadas por los daños que hicieron. Entonces las mismas familias, las mismas personas agraviadas directas, se sienten reparadas en parte de los daños que sufrieron, al habérseles hecho justicia en el caso en concreto. Por supuesto, una sentencia condenatoria per se no podemos catalogarla como justa si quien fue condenado no es el autor responsable, ¿verdad? Entonces, entenderíamos que lo que busca y lo que indica la Corte Interamericana de Derechos Humanos es cuando se ha determinado quién es el responsable o responsables y se procesan penalmente y puede deducirse responsabilidades sobre ellos, las víctimas entonces se sienten satisfechas en cuanto a que se les ha dado justicia sobre el caso que denuncian. Entonces, ojo con eso que es muy importante. El Código Penal también, maestrandos, en su artículo 112, tiene un supuesto muy importante que no podemos dejar de pronunciar. Y es que dice que toda persona responsable penalmente de un delito o falta lo es también civilmente.
O sea que aquí también tenemos otro fundamento del por qué una persona, al ser encontrada responsable, va a tener que cumplir con el deber de la reparación del daño causado. Y para hablar del daño causado, maestrandos, también nos tenemos que ir a la naturaleza civil o al derecho civil, que específicamente está en su Código Civil. Para quienes en algún momento lo adquirieron o lo puedan adquirir, porque les va a servir en algún momento o les está sirviendo, o bien lo pueden descargar en su artículo 1645 y 1646. Establece lo siguiente: que toda persona que cause un daño o perjuicio a otra, sea intencionalmente, sea por descuido o por imprudencia, está obligado a repararla, salvo que se demuestre que el daño o perjuicio se produjo por culpa o negligencia inexcusable a la víctima. Y el artículo 1646 indica: el responsable de un delito doloso o culposo está obligado a reparar a la víctima los daños o perjuicios que le haya causado. Entonces vemos, maestrandos, que sí hay bastante información técnica y legal en cuanto al deber de reparar. O sea, no podemos discutir que no exista una obligación de reparar el daño. Por el contrario, lo existe y es una obligación, o sea que se convierte en un estricto cumplimiento. Por ende, entonces es necesario que, teniendo ya esta base de conocimientos pues jurídicos, ya vimos estos artículos, ya vimos quién es víctima, ya vimos que comprende la reparación digna. Ahora nos vamos a adentrar a sus elementos formales de la reparación digna. Para ello, entonces, tenemos que saber qué es el daño, ¿verdad? Porque hablamos muchas veces de daño, que me tiene que reparar el daño, pero ¿qué comprende el daño desde un punto de vista técnico? Desde el punto de vista técnico, el daño es aquel perjuicio, es aquel menoscabo, aquel dolor, aquella molestia, sea material o inmaterial, que sufre una persona como resultado de un hecho victimizante. Esto implica entonces que aquí estamos hablando, cuando hablamos de este daño, estamos hablando desde el punto de vista eminentemente técnico, porque estamos hablando desde un punto de vista jurídico. Entonces podemos ya establecer que es un perjuicio, que es un menoscabo, que es un dolor, o es una molestia material o inmaterial, por un hecho victimizante, o sea, es víctima una persona. Como consecuencia, le asiste entonces a la víctima directa o indirectamente, porque ya vimos quién puede ser víctima, el ser reparada para borrar en la medida de lo posible. Ya les voy a indicar porque pongo en rojo siempre esto. En la medida de lo posible, esas son palabras muy personales, todas las consecuencias del acto ilícito y restablecerla a la situación que, según toda probabilidad, habría existido si dicho acto no se hubiera cometido. Entonces, maestrandos, cuando yo me refiero para borrar en la medida de lo posible todas las consecuencias del ilícito, me refiero que no siempre vamos a poder reparar el daño que se causó. ¿Y cuáles son esas excepciones, maestrandos? Cuando estamos hablando de bienes jurídicos de tipo personalísimo, se recordarán ustedes de ello. Cuando ese bien jurídico ya no puede volverse a restituir de ninguna manera. ¿Cómo restituirle a un varón o a una dama cuando son violados sexualmente? ¿Cómo restituirles ese valor de la indemnidad sexual? Es imposible. Eso ya no es posible para el ser humano. Entonces tenemos que acercarnos a lo más posible
de la reparación del daño causado, o cómo repararle a una familia que producto de un ilícito perdió la vida a un ser querido. O sea, no es posible. Por eso, a eso me refiero. Para borrar en la medida de lo posible las consecuencias del ilícito. Ahora bien, cuando estamos tratando del patrimonio de una persona, pues yo considero que en un alto porcentaje vamos a poder reparar el daño. No en todo tampoco. Y recuerdo perfectamente un caso que vean, era un caso de tipo material, pero o de un patrimonio de una persona que no se pudo de ninguna manera reparar. Y es que era un anillo que una dama de una edad ya un tanto avanzada pues, le había robado con violencia a un varón. Ese anillo tenía más que todo un valor sentimental para ella, porque era producto de muchas y múltiples generaciones que hasta ella comenta y pudo soportar con videos, hasta incluso con fotografías, de que todas las personas que tenían el anillo, que lo tuvieron, lo grababan con su nombre. Era toda la familia, era toda la descendencia materna de ella, desde la mamá, la abuelita, bisabuelita, etcétera. Entonces, ese anillo fue robado. Era un anillo que sí lo pudo ella valorar y se pudo cuantificar en cuanto al peso del oro, en cuanto al que un técnico en oro pues mencionó que muy probablemente era su valor. Pues a pesar de ese valor, ella decía, y claramente lo dijo en audiencia, que era un daño irreparable, porque ese anillo ya no se encontró, ya nunca se estableció qué pasó en cuanto a su procedencia, por supuesto, ya no se encontró, ya no se localizó. Entonces, hay aspectos también que tienen que ver con el daño, no solo material, sino inmaterial. Entonces, el presupuesto del daño y la consecuencia de ese daño es que se tenga que reparar, pero hasta la medida de lo posible, materialmente hablando y humanamente hablando. Ahora bien, de conformidad con la justicia, en este caso de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que les estaba diciendo que íbamos a tener una clase enfocada desde el punto de vista internacional y nacional, el daño se divide en dos grandes vertientes: el daño material y el daño inmaterial. Entonces, analicemos el primero, daño material. Lo constituye la pérdida o detrimento de los ingresos de las víctimas, los gastos efectuados con motivo de los hechos y las consecuencias de carácter pecuniario, ¿verdad? Que tengan un nexo causal. Ojo con eso, ya voy a explicar a qué me refiero, con los hechos. Este tipo de daño abarca el daño emergente, el lucro cesante, el daño en el patrimonio familiar y costos. Entonces, el daño material no nos da tanto problema, porque básicamente es ese detrimento, es esa pérdida pecuniaria que alguna persona ha tenido como producto de un ilícito penal. Pero ese daño, con la reparación del mismo, maestrandos, tiene que tener un nexo causal. ¿A qué me refiero? Me refiero que tiene que tener una estricta relación entre lo que perdí y lo que estoy solicitando que se me repare. Entonces, tiene que tener una estricta relación. Ejemplo, cuando fui juez de el proyecto Maimi, que ahorita dio un poco que hablar, que un distinguido colega emitió ahí alguna resolución, pero que en su momento, pues fui juez contralor de femicidio ahí en la zona 7 por la verbena de la ciudad capital. Y cuando fui juez, se estaba requiriendo en concepto de reparación del daño lo siguiente: era una pareja de esposos que tenían inconvenientes. Lo cierto es que
la esposa era la que estaba requiriendo que se le pudiera dar, se le pudiera compensar ese daño causado con la reparación de su automóvil. Y es que el esposo, en un ataque de ira, en un ataque de celos, le quemó su vehículo, le prendió fuego adrede, a propósito. El vehículo de ella, pues, era de determinada marca, pero oscilaba aproximadamente, según las estadísticas y sobre todo lo que se cuantificó en el daño, aproximadamente por el modelo entre 80,000 y 90,000 quetzales. Pero ella estaba requiriendo de que el esposo, que el esposo le diera otro vehículo, pero ella explicó qué vehículo quería. Y era un modelo muy reciente en ese entonces, era el año 2021, era una camioneta Mercedes-Benz valorada aproximadamente como entre 600 y 700,000 quetzales en ese entonces. Entonces, ella ese vehículo quería. Y entonces, pues definitivamente no se llegó a ningún acuerdo conciliatorio en ese momento, y esto provocado de que no existía un nexo causal entre el daño que él provocó y la reparación que se le estaba exigiendo, porque efectivamente él era el responsable de haber quemado ese vehículo y lo hizo por un tema de celos, correcto, pero se le estaba pidiendo una reparación totalmente fuera del lugar o de que tenga relación con el daño que en su momento se causó. Entonces, por eso es importante, maestrandos y maestrandas, que entendamos que tiene que existir un nexo causal entre lo que se daña y lo que se pretende reparar. Ahora bien, el daño material ya vimos que tiene algunas características. Lo comprende el daño emergente, el lucro cesante, el daño en el patrimonio familiar y las costas. Veamos cada uno de ellos. Es interesante. El daño emergente equivale a los pagos directos e inmediatos en que ha de incurrir la víctima o sus representantes con ocasión del ilícito. Los gastos en que incurra la víctima con el objeto de reparar el ilícito y anular esos efectos. Debe probarse conforme a las reglas probatorias, ¿verdad? O sea que debe de acreditarse ese daño emergente. Ya voy a poner un ejemplo. El lucro cesante equivale a la pérdida de la ganancia dejada de percibir como consecuencia del daño causado. Ejemplo básico, maestrandos, pero muy puntual, entre daño emergente y el lucro cesante. Una persona que se dedicaba al tema de un taxi, él era piloto de un taxi, como parte de su trabajo, pues era llevar a varias personas a sus diferentes lugares. Lo cierto es que una persona, por un descuido, viene y le golpea seriamente su vehículo, que era el taxi. Entonces, ¿qué sucedió? La persona que se le dañó el vehículo tiene que repararlo, ¿verdad? Lógicamente. Esa reparación del daño, pues va a tener un costo económico. Fijemos 5,000 quetzales de daño emergente, que son los daños que sufrió el taxi, el vehículo, para repararse. Ahora, ¿cuál sería el lucro cesante? Serían que durante unos 5, 8, 10 días que ese taxi estuvo inmovilizado, esta persona dejó de percibir las ganancias que como parte de ese trabajo que se realiza en el taxi genera. Entonces, no solo es el daño causado al vehículo, sino es esa ganancia lícita como producto de ese daño. Y se fijó aproximadamente entre 100 y 150 quetzales diarios. Entonces, aquí ya tendríamos los 5,000 quetzales que de los daños que se causaron al vehículo y las ganancias lícitas que se dejaron de percibir, que oscilaban aproximadamente en otros 1,500 quetzales. Y en su conjunto nos da otra suma, y que este ejemplo, maestrando, nos ayuda a tener perfectamente claro cuál es la diferencia entre un daño emergente y un lucro cesante, y cómo están
estrictamente relacionados o podrían estar estrictamente relacionados. El daño en el patrimonio familiar lo constituyen los perjuicios económicos o gastos en que incurra la víctima y sus familiares con ocasión a la violación de sus derechos. Ejemplo, la reubicación familiar, la pérdida de posesiones, gastos por el exilio. El primer ejemplo, que es la reubicación de la residencia familiar, maestrandos, es porque muchas personas, muchas familias, principalmente, no digo que solo ahí, pero principalmente ocurre esto en ciertas zonas de la capital, que las familias son atemorizadas, son extorsionadas y prácticamente son obligadas a tener que salir a reubicarse en otros lugares, en otros departamentos, para huir de ese tipo de violencia. Conozco a varias familias que han tenido que dejar una vida por delante, un trabajo por delante, para poder huir de esa situación, y lo que conlleva es una reubicación de esa residencia familiar. Y eso conlleva entonces una pérdida económica, un perjuicio económico en esa familia. También otras personas, maestrandos, que todavía un tanto peor, les arrebatan, pierden sus posesiones y sus propiedades, los obligan a salir inmediatamente de sus propiedades y tienen que también huir, pero ellos no podrán llevarse absolutamente nada como parte de esos ilícitos. O los gastos del exilio. Hay personas, maestrandos y maestrandas, que son obligadas a tener que irse al exilio. Ese exilio provoca un detrimento, un perjuicio en el patrimonio familiar, el cual, si es producto, ojo, si es producto de un hecho ilícito, o sea, el exilio se tuvo que dar forzosamente por un acto ilícito que se cometió en contra de estas personas que huyen, entonces ese daño se tiene que reparar como tal. Y a eso se refiere el daño en el patrimonio familiar, que es parte del daño material. Ahora, maestranos, en la segunda parte, sí, la segunda parte en que se divide el daño, que sería el daño inmaterial. La Corte Interamericana ha desarrollado en su jurisprudencia el concepto de daño inmaterial y los supuestos en los que corresponde indemnizarlo. Entonces, ¿a qué le llamamos o a qué le llama la misma Corte Interamericana al daño inmaterial? Son los sufrimientos y las aflicciones causadas a la víctima directa, en principio, y sus allegados. El menoscabo de valores muy significativos para la persona, así como las alteraciones de carácter no pecuniario en las condiciones de existencia de la víctima o su familia. Esto ustedes lo localizan, maestrandos y maestrandas, en el caso Velázquez Rodríguez versus Honduras. Es la sentencia de fecha 21 de junio de 1989, específicamente en el párrafo 84. Ahí ustedes van a poder encontrar lo que aquí les proyecto. Es la fuente, ¿verdad? Entonces, el daño inmaterial, maestrandos, ya sabemos entonces que son esos sufrimientos, que son esas aflicciones de la víctima principalmente, pero también de sus allegados. Y era lo que les mencioné anteriormente. ¿Qué padre de familia o madre de familia no se va a afligir, no va a sufrir inmaterialmente hablando o emocionalmente hablando si un hijo está sufriendo como parte de un hecho ilícito? ¿Verdad? Lógicamente va a existir un agravio, que es un agravio de tipo inmaterial. No digamos que esté sufriendo por la pérdida física de este tipo de personas. Lo mismo ocurriría con
un padre de familia, una madre de familia, que viéndolo desde el punto de vista de hijo hacia el padre, que hijo no va a sufrir perder a sus padres por un acontecimiento ilícito o porque estén seriamente agraviados por un acto ilícito. Entonces, este es un tema meramente psicológico que va a la naturaleza del ser humano y por eso se le conoce como daño inmaterial, porque es un daño que muchas veces no se reconoce, o al menos no se reconocía. Pero vean, desde el año 1989, la Corte Interamericana ya viene diciendo que es un daño inmaterial y tiene que reconocerse y tiene que repararse, pero bajo ciertos supuestos, por supuesto, bajo ciertos supuestos. En 1989, no sé en dónde nos encontrábamos, ¿verdad? Yo no había nacido en ese entonces. No, mentira, ya tenía mis 6 años no, 4, 5 años de vida. Yo nací en 1984. Entonces, desde ese entonces, vean, ya la Corte Interamericana estaba manifestando que los daños inmateriales tienen que repararse. Y el daño inmaterial es el daño físico, es el daño moral, es el daño psicológico, es el daño al proyecto de vida y de los daños colectivos. Ya vamos a hablar de los daños colectivos que tienen que ver con la cultura, que tiene que ver con los pueblos mayas, que se autodefinen como pueblos indígenas. Entonces, vamos a hablar ya de eso en un momento. El daño físico lo constituye cualquier modificación del daño normal del cuerpo humano, ya sea por entes físicos, químicos o biológicos. El daño físico comprende todo tipo de lesiones físicas que se den como consecuencia del delito. Se prueba con informes profesionales, ¿verdad? Que son los dictámenes periciales que emite el Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Bueno, en el daño físico pienso que no nos complicamos. Ahora, en el daño moral en la práctica, sí conlleva, créanme, maestrandos, una discusión muy interesante, porque en muchos casos no se quiere visibilizar el daño moral. O sea, no se visibiliza porque no conviene o porque no estamos sensibilizados en ese tema. Pero el daño moral debe entenderse como tal aquellos en donde se cause a la víctima, directa o indirectamente, perjuicios en su honra, ¿verdad? En su honor, en ese decoro de las personas. Ustedes saben que cuesta construirlo y que una situación ilícita podría en todo caso perjudicar, como el caso de la doctora que yo les planteé en su momento. El sufrimiento y el dolor derivados del delito, porque existe un sufrimiento, existe un dolor emocional que no se puede cuantificar, maestranos, que no se puede medir. No podemos decir un 10% de dolor sentimental y otros 10% de sufrimiento emocional, ¿verdad? Es un sufrimiento interno a la psiquis, hacia adentro del ser humano, de lo que le está pasando, no solo directamente, sino también puede ser que una víctima indirecta pues esté sufriendo por lo que se le hizo a la víctima directa. Es el resultado entonces también de la humillación a que se somete a la víctima. Esto sucede mucho, maestrándose en niños, niñas y adolescentes, cuando sus progenitores, sus guardadores o los responsables de su guarda, pues los humillan, los someten a tratos crueles, a tratos degradantes. Con las damas también ocurren, con la violencia contra la mujer, con ese machismo que muchas han sufrido o sufren, y que son sujetas muchas de las personas a humillaciones. Y aquí me recuerdo de un caso que sucedió en San Pedro Zacatepeque, San Marcos. Les cuento cómo tiene que ver un tema de humillación en una dama. Resulta que a una dama que estaba casada lógicamente con su pareja, ellos vivían juntos y resulta que
su esposo empezó a consumir algún tipo de estupefacientes o drogas que lo llevaron a una adicción. Esa adicción cada día fue mucho mayor, mucho mayor, mucho mayor, al punto que él prácticamente perdió el control de su vida. Él se drogaba a diario con una droga que se conoce como crack, ¿verdad? Es una piedra que se diluye con fuego o se fuma. Pero esta droga provocó en él serios estragos en su integridad, al punto que, vean lo que les voy a comentar, al punto que todos los días, ojo con eso, todos los días, a las 9 de la noche, puntualmente, él regresaba a su casa de habitación y en la casa de habitación, en la parte de atrás, estaba un bulto de trozos de leña que él con un arma blanca tipo machete les hacía filo, las famosas estacas, ¿verdad? Que se les hace el filo, o se les hace punta, perdón, no es filo, punta, probablemente tenga filo también, pero se les hace punta. Y él lo que hacía es insertárselo en la vagina y en el ano de su esposa, todos los días. Y luego de ello, él la tomaba de los pies y la arrastraba en el patio de enfrente, como para que los vecinos lo vieran, la regresaba hacia adentro, tomaba el trozo y lo iba a alpillar en un lugar donde cuando se descubrió ese hecho que les comparto, que era un bulto bastante extenso, era como un tipo trofeo que él tenía de esos trozos por cada vez que realizó estas acciones. Esto sucedió en San Pedro, Zacatepec y San Marcos en el año 2018. Resulta que esa exposición, y vean lo más triste, es que se denunció como a los 2 o 3 años de que esto estaba sucediendo todos los días. Y es lo que más nos llamó la atención. Bueno, pero extraigo este ejemplo, da para mucho el hablar de derecho penal, ustedes no me dejarán mentir, pero extraigo este ejemplo porque esta persona sufrió humillaciones, ¿verdad? Es una humillación y no digamos otro tipo de sufrimientos, ¿verdad? De carácter físico y de carácter moral. Y esos daños tienen que resarcirse. Entonces, hablamos de la humillación a que se somete a la víctima, hablamos del desconocimiento de su dignidad, porque aquí prácticamente para él ya su pareja, que era su esposa, ya no tenía dignidad por lo que hacía. O sea, hay un desconocimiento de esa dignidad, hay un sufrimiento y hay un dolor que le causa como consecuencia de ese delito. Y entonces, la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos, a eso me refiero con CIDH, ha referido que el daño moral no tiene precio monetario, maestranos. Ojo, pero ya que existen esos sufrimientos de la víctima que son incuantificables, por lo que la compensación en equidad es la forma más adecuada de repararlo. O sea que, no obstante, no tiene precio monetario, sí tiene que venir una compensación económica para tratar de repararlo en la medida de lo posible. Esto se estableció en la sentencia de la misma Corte en el caso Comerciantes versus Colombia, la sentencia de fecha 5 de julio del año 2004, ¿verdad? En el párrafo 248. Ahí lo localizan. Para quienes quieren ir un poquito más allá, con el caso del doctor Molina, ¿verdad? Que tengo pendiente una deuda con él y se la vamos a pagar en las próximas horas. Entonces, es información, maestrandos, que nos ayudan a
tener más datos importantes, relevantes, porque si esto se ignora, maestrandos, si esto no se solicita, pues también el juez, el órgano jurisdiccional no va a poder dar respuesta. Bueno, continuemos. Aquí, la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido o se ha referido sobre el daño moral a las víctimas de violaciones de derechos humanos. Y es evidente que por lo que queda probado en un proceso, las y los litigantes deben rendir prueba para su valoración por parte de los jueces y jueces. O sea que el daño moral, maestrandos y maestrandas, se tiene que acreditar. No es únicamente de manifestar, se tiene que acreditar. Y aquí les dejo yo a ustedes las dos sentencias para que ustedes las busquen, que es Comerciantes versus Colombia, así se puede buscar, la que les dije anteriormente, y también Claudio Rojas, en el caso que conoció la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia del año 2007. Pero lo que quiero resaltar de ello, maestrandos, es que existen maneras de compensar el daño moral. La primera, a través de un pago económico. La segunda, por medio de medidas de satisfacción. Por ejemplo, actos públicos que permitan, entre otros fines, la reparación de las memorias de las víctimas y el consuelo de sus deudos. Se puede fijar, entonces, atendiendo a los siguientes parámetros. Las circunstancias propias de cada caso, maestrandos, lo que siempre les he dicho en nuestros cursos. Cada caso penal, aunque se parezca, aunque sea el mismo delito, ¿verdad? Asesinato y asesinato, homicidio, homicidio, lesiones graves o lesiones graves, violencia contra la mujer en su manifestación física y violencia contra la mujer en su manifestación física. O sea, tenemos dos casos con el, o tres o cuatro o cinco, los que sean, con el mismo nombre del delito, pero cada caso tiene sus propias circunstancias, maestros. Cada caso tiene sus propias circunstancias. Entonces, se debe de atender a esas circunstancias particulares, no en general. Dos, el carácter y gravedad de las violaciones cometidas. Entonces, eso también es algo que hay que ponderar, o sea, lo grave de lo que se cometió. Entonces, el daño moral puede ser acreditado como, maestranas, peritajes psicológicos. Aquí tenemos también en esta clase a damas y caballeros que son psicólogos y psicólogas, y saben perfectamente ellos, no me dejarán mentir, que se puede, mediante un peritaje psicológico, establecer si existió un daño psicológico o otro tipo de consecuencia psicológica. Entonces podría determinarse y acreditarse ese daño moral mediante un tipo de estos peritajes. Mediante un peritaje antropológico, cuando queremos nosotros acreditar que se cometió un ilícito en contra de determinada cultura o que atenta en contra de determinada cultura. Por ejemplo, en los casos de genocidio, ¿verdad? Cuando se va a reparar los daños causados a una colectividad, tenemos que acreditarlo con peritajes antropológicos. Actualmente ese servicio no lo tiene el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, sino que se contrata a personas particulares quienes realizan esos peritajes, son antropólogos forenses que ya tenemos pues en Guatemala. Correcto. Ahora, el daño psicológico, maestranos, que está pegado mucho al tema de el daño moral, porque el daño psicológico se viene a configurar con esa alteración o modificación patológica del aparato psíquico como una consecuencia de un trauma que desborda toda posibilidad de
elaboración verbal o simbólica. Entonces, el daño psicológico se puede probar también con esos dictámenes, con esos informes psicológicos o psiquiátricos, dependiendo de las circunstancias de cada caso. El daño al proyecto de vida, maestranos. Esto es importantísimo comprenderlo. Todo ser humano tiene una concepción diferente de su vida. O sea, todo ser humano, si al verse al espejo, se puede ver hacia el futuro de diferentes maneras. Hay personas que se ven como profesionales, otros como empresarios, otros como pues, de otro tipo de circunstancias. Veo a personas que conozco que se ven viajando por todo el mundo el resto de su vida, etcétera. Hay damas que se ven siendo madres con varios hijos, hay damas que se ven con un solo hijo, hay damas que se ven sin ningún solo hijo y así, ¿verdad? O sea, hay proyectos de vida totalmente distintos y todos tienen que respetarse. Pero ¿qué sucede, maestrandos, cuando como producto de un ilícito se le daña en el proyecto de vida a una persona? Pensemos que aquellas personas que han sufrido agresiones físicas en contra de su integridad y, por ejemplo, y eso se tuvo en algún momento en el juzgado donde estuve, que una persona de los golpes que sufrió en el rostro perdió los dos ojos. Vean, el daño que provocó ya en el proyecto de vida de esta persona. Su vida ya no volverá a ser la misma. No podrá, lo más seguro, seguir en este proyecto de vida cuando ha perdido la vista como producto de un hecho ilícito. Entonces, ese daño al proyecto de vida se tiene que reparar, se tiene que reparar. Y normalmente, pues esto se apoya en muchos casos a las personas víctimas y cuando hemos tenido víctimas por violencia sexual, por ejemplo, se trata de que se le incluya a las damas, que es un alto porcentaje quienes se dan, en programas sociales del Estado. Hay muchos ministerios que tienen diferentes tipos de programas o ayudas. Se ordena que sean incluidas. Se ordena también su inscripción en las universidades, en la Universidad Estatal, que es la Universidad de San Carlos, cuando el proyecto de vida se ha visto afectado en su educación. Asimismo, en INTECAP también se les ha dado becas de estudio totalmente gratuitas y se ordena a dicho INTECAP o institución que proceda a darle una beca gratuita en el área que la dama o joven o adulto a quien se le está respondiendo al daño del proyecto de vida, pues elija. Así es como se puede aportar de esa manera para poder resolver ese daño al proyecto de vida. Y por último, maestrandos, los daños de carácter colectivo social, que como se los dije anteriormente, tienen en muchos casos que ver con los grupos sociales afectados, normalmente pueblos indígenas o tribales u otros tipos de colectividades. Existió un caso en Brasil, no recuerdo exactamente el caso, el nombre de la sentencia, perdonen, en este momento, pero el tema era que en Brasil existen todavía grupos que están en el Amazonas y ellos no han tenido contacto con el resto del mundo. Son tribus nómadas que están protegidas en cuanto a que, por ejemplo, a nosotros que quisiéramos ir a conocerlos, no se nos puede permitir el ingreso, no podemos llegar más allá de ciertos puntos, no podemos avanzar como una protección. Pero ¿qué resultó? Que una empresa brasileña en su momento trató de poder quemar o incendiar esas áreas físicas a manera de que
bajo el argumento que fue un incendio no provocado, pues estas personas hubiesen fallecido y en todo caso esta empresa adueñarse de ese espacio geográfico porque ahí había una explotación de algún tipo de tengo entendido, de algún mineral o alguna situación que ellos quieren explotar. Entonces, ¿qué sucedió? De que provocó serios daños en esa tribu que no ha tenido acceso el mundo en general, ni ellos frente al resto del mundo, ni el mundo frente a ellos. Entonces se establecieron serias sanciones, por supuesto, pero también existió un concepto de daños de carácter colectivo en cuanto a garantizar mayores aspectos de seguridad, no de ellos hacia nosotros, sino del resto del mundo hacia ellos. Entonces tiene que ver no solo con grupos o pueblos indígenas o tribales, sino que también con otras colectividades. Y normalmente cuando se afecta de esta manera de carácter colectivo o social, la reparación del daño tiene que ver, por ejemplo, con creación de hospitales, que hasta hoy ya no tenemos nuevos hospitales, con la creación de centros de salud, centros de educación, con caminos, con carreteras, como una manera de poder reparar el daño que se les causó en su momento. Ahora bien, maestrandos, las medidas de reparación, o sea, ¿cómo podemos reparar todos esos daños? ¿Bajo qué medidas existentes? Entre ellas tenemos medidas de restitución, medidas de rehabilitación, medidas de satisfacción, medidas de garantía y de no repetición, obligación de investigar los hechos, que es parte de la obligación de los estados, determinar los responsables y en su caso sancionar, y por último las medidas de indemnización, que es lo que vimos anteriormente. Dentro de las medidas de restitución tenemos la restitución de bienes y valores, la restitución de la libertad, la reincorporación de la víctima a su grupo, a su cargo y salarios dejados de percibir, la recuperación de la identidad y del vínculo familiar, la devolución de tierras tradicionales a miembros de la comunidad indígena, entre otras. Y la extracción segura de explosivos enterrados en territorio indígena. Esto se dio mucho, maestrandos, en varios países, principalmente de América, en donde a los estados se les obligó de manera legal a que pudieran realizar de manera segura la extracción de esos explosivos que provocaron varios enfrentamientos internos o guerras que quedaron en esos territorios indígenas, como una manera de medida de restitución. Vean qué interesante cómo se está restituyendo. Medidas de rehabilitación. Lo que se pretende es reparar lo que concierne a las afectaciones físicas, psíquicas o morales, y por ende, entonces, va a tener como principal objetivo la rehabilitación de esa persona. Hemos tenido casos en donde las víctimas han sido explotadas sexualmente, maestrandos, y para poderlas explotar sexualmente, les inducen un tipo de, las vuelven, o sea, les dan adrede drogas, las vuelven entonces ya dependientes de esas drogas, y por ende siguen explotando a determinadas damas bajo efectos de esas drogas o bajo la necesidad de tener esas drogas. Entonces, a estas personas se les ha rehabilitado mediante tratamientos específicos de salud para poder, en todo caso, rehabilitar esa dependencia sobre esas drogas hasta el punto que médicamente eso sea posible. Tenemos las medidas de satisfacción. Las medidas de satisfacción es lo que vienen es a integrar la dignidad de las víctimas, a ayudar a orientar a su vida o memoria, y que entre ellas pues se pueden realizar obras o actos que tengan efectos como la recuperación de la memoria de las víctimas, la publicación de sentencias, actos públicos de reconocimiento de la responsabilidad, medidas en conmemoración de las víctimas,
becas de estudio, proyectos de infraestructura, ya que se les han dado proyectos de infraestructura o que sean incluidas las personas víctimas en esos proyectos de infraestructura pública, en donde el Estado pues se obligue también a poderles propiciar o proporcionar una vivienda como producto que por nexo causal en el ilícito ellos perdieron pues sus bienes como tal. Medidas de garantía y no repetición. Lo que buscan estas medidas, maestrandos, es que exista una garantía que esas circunstancias que provocaron que se pudiese cometer el ilícito, entonces ya no vuelvan a repetirse. En uno de los municipios de Totonicapán, maestrandos, ordenamos lo siguiente, y es que en una calle principal de ese municipio existía una total vulneración, o estaban las personas en vulnerabilidad o en un estado de vulnerabilidad porque era una carretera bastante larga. ¿Y qué sucedía? Entre el centro de esa localidad y la escuelita y básicos de ese lugar estaba una carretera bastante larga que era oscura, que propiciaba en todo caso que personas con objetivos anómalos pues pudiesen aprovechar para realizar actos, ya sea de hurtos o robos o también de agresiones sexuales. Ese caso fue por un tipo de violencia sexual en contra de una niña que era de un instituto de básico, empezaba primero básico. Entonces, ordenamos al Estado que como medidas de garantía y no repetición, el asfalto de ese lugar y sobre todo, maestrandos, ordenamos la presencia ininterrumpida de una subestación de Policía Nacional Civil en ese lugar y ordenamos que en un plazo no mayor no recuerdo si fueron 12 meses o 8 meses por ahí, se pudiera iluminar completamente ese lugar, que pudiese ser, entre otras medidas que adoptamos, medidas de no repetición, medidas de garantía, o sea, que ese lugar ya no sea aprovechado por lo vulnerable que es, sino que se corrija y ahora se propicien circunstancias para que lo que estructuralmente permitió agresiones sexuales ahora se elimine. Para que entendamos ese tipo de medidas, para ir finalizando, maestrandos, la obligación de investigar los hechos, que era lo que me manifesté al inicio de la clase. Esta es una obligación, es parte de la reparación del daño, investigar los hechos, determinar a los responsables y sancionar a los responsables como tal, ¿verdad? Que es parte de que una persona se sienta reparada en el daño causado como tal. Y de ahí las medidas de indemnización, que es conocer básicamente en qué consiste el daño material e inmaterial, cómo está cada uno de ellos propiamente individualizado, que hoy lo vimos. Y con ello, maestrando, tenemos los gastos y costas. Los gastos y costas, pues, son aquellos gastos, son aquellos costos que las víctimas han incurrido para poder, en todo caso, exigir la reparación de esos daños. Esto también es parte de ello, tiene que ser incluido. Y con ello, maestrandos, prácticamente estamos finalizando nuestra última clase que tiene que ver con esa reparación digna. Así que antes que podamos finalizar, pues vean, gracias a Dios estamos llegando a esa culminación de nuestro curso, pero antes de mi despedida, voy a habilitar el espacio para el maestrando Edwin Arenas, por favor. Gracias, doctor. Antes de que todo tenía una duda con respecto a las costas. Sucede que, digamos, cuando a alguien lo condenan a pagar costas procesales, ¿eso es realmente lo que la persona le pagó, la otra parte le pagó al abogado?
o es cierta parte, porque he visto que alguna cosa es como en gastos de timbres y todo eso, y no es el valor total. Tal vez la persona gastó unos 10,000 en el proceso. ¿Cómo funciona? Correcto. Sí, se le tiene que reparar todos esas costas a la parte afectada, maestrando, cuando existe una sentencia de carácter condenatorio, porque sin duda existió. Actualmente, pues ya tenemos instituciones que a las víctimas les pueden facilitar un abogado sin ningún tipo de gasto económico. Por ejemplo, el Instituto de la Víctima, que provee a sus abogados para las víctimas, valga la redundancia. Se entendería que no se está gastando en cuanto a los costos que genera el tener un abogado en los procesos, pero sí existen gastos, porque cada audiencia o cada llamado de una persona agraviada a una audiencia provocan gastos, ya sean mínimos o máximos, pero tienen que repararse, ¿verdad? Entonces también a eso se refiere, y como usted lo dijo, también en concepto de esos honorarios que se han tenido que pagar ya o que se tienen que pagar a los abogados de las víctimas, pues también se tienen que reparar como parte de esa reparación digna. Pero bueno, tal vez vamos a ver, voy a tratar de plantearlo de otra forma. Por ejemplo, aquí tal vez, quizás no sé si sea de esta materia, ¿verdad? Yo lo hablo, por ejemplo, en el ramo civil, este, porque hasta ahorita escuché, digamos, en alguna de estas clases el tema de las costas procesales. Entonces, me refiero ahí, aplica lo mismo, o sea, alguien, no sé, demandó a alguien por alguna situación y la otra parte queda obligada a las costas. ¿Es todo el valor de lo que se pagó el abogado? ¿Es cierta cantidad? Es que le digo yo escuché por ahí como que era algo relacionado con timbres. Maestrando, lo que se tiene que compensar es básicamente, sí, los honorarios, no estrictamente en algunas otras cosas, en los honorarios, pero en base a un catálogo de precios que está establecido en un acuerdo previo que tiene que ver con el tema de honorarios a abogados. Entonces, esos gastos que se han incurrido tienen que tener una estricta relación con el cúmulo de precios ya incluidos dentro de esa esfera. O sea, no pueden ser exorbitantes, sino que tienen que estar ajustados a esos parámetros como tal. No tengo a la mano el acuerdo respectivo, si no se lo enviara, pero sí se tiene que hacer, pero en sintonía con ese catálogo de precios, no con el que en ese momento se esté dando de lo que le pudo cobrar una persona determinada, sino que tiene que estar ajustado esa cantidad de dinero a lo que tiene previsto el Estado en sus acuerdos respectivos. Ok, gracias doctor. Y por otra parte quisiera aprovechar ya el espacio muy breve, pues para expresarle realmente un sincero agradecimiento por pues estos excelentes cursos que nos ha impartido. Realmente ha sido una experiencia enriquecedora, por lo menos para mí. Estoy seguro que para muchos pues, ha sido una clase muy clara, han sido muy estructuradas y lo más importante, interesante, ¿verdad? Realmente creo que la manera de enseñarlo se ve que le apasiona y pues a muchos nos ha permitido comprender bien, no solo la teoría, sino también un poco más de eso, ¿verdad? Entonces, la verdad le doy las gracias por su paciencia, por la entrega en eso para con nosotros, ¿verdad? Y nos deja no solo más aprendizaje, sino una motivación realmente para poder seguir tratando de profundizar, digamos, en esta rama. Entonces le expreso mi admiración y le doy las gracias por eso, doctor. Muchas gracias, maestrando Edwin Arenas. Qué gusto saludarlo y les recibo con mucho cariño y humildad sus palabras. Maestranda Ana del Rosario Molina, por favor. Sí, en relación a la pregunta anterior, antes yo había visto, por ejemplo, en amparos,
donde dice, en la sentencia final se condena en costas al abogado por 1,000 quetzales. Yo entendía que esa era como una multa porque, o sea, generalmente era cuando se declara sin lugar el amparo. Entonces, las costas terminan siendo como una multa por no haber estudiado bien el caso y haber incurrido en pérdida de tiempo, ¿verdad? A la autoridad competente. Y la otra consulta, bueno, no consulta, sino yo creo que con usted hablamos la vez pasada sobre el criterio de oportunidad. Y usted decía que cuando usted daba ese criterio, pues no era directamente era para las escuelas o para alguna institución de la localidad que necesitara un apoyo. Y me recordé de eso porque esta semana entró la circular de la Cámara Penal, donde se les prohíbe a todos los jueces penales de que ¿cómo se llama? Que el criterio de oportunidad sea para el mismo juzgado. Inclusive creo yo que hasta mis pobres centros de mediación tampoco, ¿verdad? Sino que tiene que ser para una institución externa, ¿verdad? Para la ayuda cuando el criterio no sea para una persona, sino que lo que hablábamos que era para el Estado, solamente. Sí, muchas gracias, maestra Ana, por su intervención. Efectivamente, fíjense que el día jueves, tuve una audiencia en la cual un agraviado y un sindicato pactaron exactamente, fueron 8,000 quetzales de reparación digna por un delito. Resulta que quedaron en un momento de entregar ese dinero en Ministerio Público, y en Ministerio Público se recibió el dinero y un auxiliar fiscal, que yo considero que lo hizo de una manera muy honesta, pues dijo, déjenmelo y yo se lo voy a entregar a la otra persona. Y resulta que el auxiliar fiscal ya nunca pudo localizar a la persona víctima, porque resulta que la víctima tuvo un accidente y actualmente está hospitalizada en un centro asistencial de una manera muy seria. Bueno, pero ¿qué sucede el día jueves? Que se toca ese tema, de que hay un conflicto de intereses entre la persona que impone una sanción y que no solo una sanción, sino tiene que haber una reparación del daño, y resulta que la reparación del daño pase a sí mismo, ¿verdad? Y como usted bien lo dijo, yo desde el inicio de mi función jurisdiccional, pues yo siempre lo vi como un tema de un conflicto de intereses. No podemos estar diciendo que va a haber una reparación a la sociedad y yo digo, y esa reparación va a consistir en 2 refrigeradores para el juzgado o 2 pantallas plasma para las videoconferencias del juzgado o nuevo equipo de impresión para el juzgado, etcétera, porque habría un conflicto de intereses. Lo vengo diciendo desde el año 2014 y precisamente en las clases lo he dicho, ahí puede haber un conflicto de intereses, y resulta, maestrandos, que todavía lo discutí el jueves, y maestranda me hace recordar a mi secretaria, que es muy eficiente, una profesional muy eficiente, y el día de ayer en la mañana, precisamente, me lleva la circular de Cámara Penal y me dice, licenciado, mire, usted llamando con sus actos a que la Cámara Penal por fin nos diga con un documento que usted le asiste la razón. Entonces, hoy que vi, yo pienso que usted fue la que, no sé si fue usted quien compartió eso en el grupo, y hoy que usted se menciona, pues me hizo recordar eso, y uno se siente satisfecho porque uno dice, bueno, vamos en la línea que tenemos que ir, que es la correcta, y es específicamente a lo que usted hace alusión. Hoy 2025, pues tenemos ya esa circular que nos da la razón para que eso no se haga, ¿verdad? Pero aquí deviene un acto que tiene que ver también con valores y principios. Así que le agradezco su comentario y efectivamente es así como usted lo mencionó.
Y pues me quiero despedir, maestrandos, maestrandas, de este espacio. Hemos finalizado con nuestro curso de Derecho Procesal Penal 1. Todavía nos falta Derecho Procesal Penal 2, un poquito más exigente. Sin embargo, pues los motivo a que ustedes sigan aprendiendo. Espero que ese cariño que le tengan al derecho penal los haga incursionar más aún. Quienes están buscando graduarse de abogados y poder ejercerlo, pues lo puedan lograr. Y en lo que pueda aportarles, pues cuenten conmigo en todo momento. Ustedes ya conocen mi número de teléfono. Si no puedo contestar de manera inmediata, pero lo hago posteriormente con todo gusto. Así que les deseo a ustedes múltiples bendiciones. Si Dios nos lo permite, estaremos en este mismo espacio en el año 2026, ¿verdad? Y para ustedes, pues que tengan éxitos, espero que todos aprueben el curso, que creo que van muy bien. Así que feliz fin de semana y hasta pronto, estimados maestrandos, y gracias por sus mensajes que están escribiendo. No puedo contestar todos, pero los agradezco y los recibo como siempre de una manera muy humana y sobre todo con mucha humildad. Hasta pronto, feliz tarde. Feliz tarde. Gracias.